En el vídeo de hoy os voy a leer primero un post que ha publicado un compañero en Facebook y después vamos a ver su vídeo hablando de ese mismo tema, y es el tema de tocar gratis. Muchas veces se nos dice que, pues bueno, te interesa tocar gratis en este sitio porque te vas a hacer promoción, etcétera, etcétera. Y es verdad que yo creo que todos los músicos nos hemos planteado eso alguna vez o lo hemos hecho. Yo, por ejemplo, pues sí he tocado gratis en algún acto benéfico, he tocado gratis, pues por ejemplo, si me ha invitado algún amigo, colaboraciones, cosas así. Yo, en lo personal, he evitado tocar gratis. Siempre he creído que, aunque sea poco, pero que tienes que percibir algo por tu trabajo, porque tú estás poniendo ahí tu esfuerzo y tienes que recibir algo a cambio. Yo creo que es lo justo. Me gustaría leeros el post que hizo este amigo de Facebook y me gustaría que sacáramos conclusiones juntos. Y dice así: no quiero volver a sacar el tema de por qué no hay que tocar gratis, pero me gustaría explicar un par de cosas que no detallé en el vídeo. La trampa de tocar por promoción está en esperar que el mercado sea el que establezca un precio por tu producto, y así a más demanda, más cobrarás. El problema es que no estamos asignando nosotros un valor al producto, y ahí es donde la jodemos. No se puede comerciar con algo que no tiene valor. Estamos confundiendo transacción con donación. Lo explicaré de otra manera. Suponed que tenéis una tienda en la que esperáis que los precios de venta los establezcan los clientes que entran. Tu producto es bueno, lo sabes y crees en él, y solo es cuestión de tiempo que las cosas cambien, y sencillamente te vas a morir de asco sentado viendo cómo todo el que entra se lleva las cosas gratis. Estamos esperando que aparezca alguien y diga: oh, te voy a pagar 2.000 euros por este producto que todo el mundo se lleva gratis y que yo también podría llevarme. Nadie, pero nadie os va a ofrecer un duro por algo que se pueda ahorrar y llevarse gratis. Llevo muchos años dando clases y tengo alumnos en todos los espectros que os podáis imaginar, desde orquestas, grupos de versiones, bandas de metal, cuartetos y en todos los escalafones, festivales, giras internacionales. Y llevo muchos años viendo lo mismo. Tocar gratis, las únicas puertas que abre es a seguir tocando gratis. Engañaos lo que queráis. Estoy empezando a dar a mis alumnos algunos artículos y páginas de libros de economía básica y los resultados están siendo geniales. Os animo a que lo probéis con los vuestros. El conocimiento es poder, no lo olvidéis. Bueno, pues eso es lo que dice su post, y ahora vamos a echar un vistazo al vídeo que él publicó antes de hacer este post, que yo no he visto ese vídeo y que lo vamos a ver ahora mismo juntos. Hola amigos, mi nombre es José Rosendo y hoy me gustaría comentaros mi punto de vista sobre las razones por las que no deberíamos nunca, bajo ningún concepto, tocar gratis. Os voy a hablar de cómo nos manipulan por todas partes, los mensajes que nos lanzan para hacerlo y por qué funciona todo así. Antes de empezar, quisiera recalcar que estos son solo opiniones y reflexiones mías, que no pretendo acusar a nadie de nada y que tengo grandes amigos que son promotores o que llevan salas, que montan festivales y son grandísimos profesionales a los que respeto y recomiendo absolutamente. Pero por desgracia no es la tónica habitual, más bien todo lo contrario, y es por eso por lo que me encuentro hoy haciendo este vídeo. Todas las industrias del mundo se crean bajo un único propósito: ganar dinero, punto. La música también es una industria que persigue ese objetivo, en la que hay multitud de trabajos interconectados en modo piramidal. Tenéis que tener claro que aquí nadie tiene intención de perder un solo céntimo con vosotros, nadie. Al revés, se trata de aprovecharse de vosotros y sacaros todo el rendimiento económico posible. Cuanto antes lo entendamos, mejor. El mayor logro de la industria de la música en directo en los últimos tiempos ha sido convencernos de que no somos rentables mientras nos rentabilizan. Puede sonar paradójico, sobre todo a los que no sois artistas, pero es completamente cierto. Es decir, si contemplásemos la música como una cadena de producción, los músicos generaríamos la materia prima con la que trabajan el resto de eslabones del sector. El problema es que a los que sustentamos esa pirámide desde la base nos han metido en la cabeza que no generamos dinero a la vez que nos están utilizando. Y esta industria no tiene el más mínimo interés en que esto cambie. Es algo que nos tenemos que meter en la cabeza. Y os estaréis preguntando, ¿y eso cómo lo hacen? ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? Pongamos un ejemplo estándar. Tú eres músico, has invertido un tiempo de tu vida en aprender a tocar, has invertido un dinero en formarte, en comprar un instrumento, en infraestructuras, alquilando locales de ensayo, etc. Tienes una preparación detrás como la de cualquier otro trabajo. En el punto en el que te subes por primera vez a un escenario, ya partes de una inversión de dinero importante, miles de euros. ¿Y qué mensaje es el que te van a lanzar por todas partes? Cuidado, porque es brutal cómo van a intentar convencerte de esto desde el primer momento que agarres un instrumento y cómo enraiza en la cabeza de la gente.
Si tocas regularmente en directo, la frase que más vas a oír con diferencia es la de te doy la oportunidad de que toques en mi bar, sala, festival y así te promocionas, pero no vas a cobrar un duro. Y ojo, porque esta situación no solo no mejora, sino que se pone mucho peor con el paso del tiempo, porque cuanto más crezca tu banda, cuanta más popularidad ganes, mayor va a ser la oportunidad de promoción que te estarán dando. Y aquí está la trampa de la que la mayoría de las bandas no pueden salir. Es como la zanahoria delante del burro que nunca llegará a cogerla porque cada vez está más lejos. Este es el modus operandi que la industria lleva años imponiendo con absoluta tiranía y si eres una banda novel da igual cómo toques o la preparación que tengas, porque solo tienes dos opciones, o tragas o te largas. Así que llegados a este punto, como músico has hecho tu inversión de tiempo y dinero correspondiente, pero te has topado de bruces con la realidad de que no hay mercado. O mejor dicho, que creas mercado para todos menos para ti mismo. Esto no significa ni más ni menos que tu inversión siempre la rentabilizará un tercero. Vamos a profundizar un poco más. Voy a lanzar un par de preguntas, no para que me las contestéis a mí, sino para que reflexionéis sobre ellas y os las contestéis vosotros mismos. Si entendemos que nuestra banda debe funcionar como una empresa y que cada vez que nos subimos a un escenario estaremos trabajando, ¿qué mierda de estrategia comercial es trabajar gratis? Es algo que nunca he leído en ningún libro de marketing. Y la segunda pregunta es, ¿habéis visto a alguien en cualquier otro gremio utilizar una técnica similar? Y no soy ningún entendido en mercadotecnia, pero yo no veo mecánicos arreglando coches gratis o a dentistas colocando prótesis de manera gratuita. Supongo que os habréis dado cuenta de que extrapolado a prácticamente cualquier trabajo del mundo suena como un chiste, ¿verdad? Si os fijáis, nadie utiliza una técnica así para aumentar su participación en el mercado. ¿Por qué será? Tal vez porque es un modelo insostenible y no hay que ser economista para verlo. Sí es cierto que hay corporaciones que utilizan los regalos y obsequios como estrategia de marketing, pero no lo hacen así. Imaginad una aerolínea que comienza en el mercado y quiere posicionarse. Un plan común que se suele utilizar es el de implementar un sistema de puntos en el que tú por cada X cantidad que te dejes en sus arcas te harán descuentos en los pasajes o te regalarán un Tupperware o una riñonera. Pero de ahí a meter a 500 gañanes en cada avión de la flota de la compañía y empezar a hacer vuelos transoceánicos totalmente gratis va todo un mundo. Vamos todavía más al grano con una simple anécdota. Hace muchos años abrieron una sala de conciertos pequeñita muy cerca de donde yo vivía entonces. Una noche fui a tomar una cerveza con la intención de conocer el lugar y a los dueños, y a la hora de pagar no pude evitar oír una conversación entre el dueño y un cliente en la que el dueño se quejaba de que había contactado con una banda para actuar allí y que de primeras le habían pasado un caché, y estaba indignadísimo porque decía que no tenían vergüenza, porque eran una banda novel, que deberían esperar a tener rodaje para cobrar, que primero se tenían que promocionar, que esto lo hacían porque les gustaba y demás argumentos que habréis oído demasiadas veces. Cuando me dijo lo que costaba la cerveza, le comenté que por esa regla de 3 yo no tenía que pagarle lo que me había tomado, ya que apenas llevaba abierto un par de semanas y debería esperar a tener un poco más de rodaje como hostelero para cobrar. Evidentemente pagué mi consumición no sin antes decirle que el consumo debería ser gratis porque se estaba promocionando. Yo le estaba dando la oportunidad de darse a conocer. Como podéis imaginar, su cara empezó a pasar por todos los tonos de la gama cromática. Se ofendió muchísimo y empezó a desacreditar a la banda, diciéndome que no se trataba de un grupo grande porque no eran populares, y que tenían que ser más realistas con el tema del caché. A lo que le contesté que estaba seguro que ellos mismos sabrían que no eran Metallica, pero que quien tenía que ser un poco más realista era él mismo, porque aquello tampoco era el Palo Sant Jordi, ¿no? Le señalé el cartelito que indicaba que el aforo máximo de la sala eran 80 personas y le pregunté que con qué tipo de bandas esperaba trabajar allí. De su respuesta todavía me acuerdo y fue algo así como: esto está planteado como un espacio que se cede a los grupos para darles la oportunidad de promocionarse. Y solo puedo decir, ¿pero promocionarse ante quién? Ante la gente que te van a traer ellos aquí a consumir. Y ahí terminó directamente una conversación de la que saqué muchas conclusiones que me han servido para entender los entresijos de todo esto. Y es que me resultó súper curioso ver cómo el dueño de aquella sala se ofendía cuando le aplicaba a él mismo su propia lógica. En ese momento entendí que todo eso de las oportunidades, la promoción, es solo para nosotros, es algo unilateral. Aquí nadie quiere promocionarse ni darse a conocer, todo el mundo quiere dinero, quiere un balance positivo en el banco. Y si no me creéis, lo podéis comprobar por vosotros mismos. Cada vez que os hagan una oferta de este tipo, planteadla a la inversa y veréis qué poquito duran las negociaciones. Y pensad que si el trato que os plantea alguien a la inversa da lugar incluso a que se ofendan, es porque aquí hay un problema. Algo no funciona, no es equitativo. Hay otro aspecto que va de la mano de las fabulosas oportunidades de promoción, que es la romantización del arte como profesión. Y esto es algo muy peligroso porque lo van a utilizar en nuestra contra muchísimas veces. Como todos sabéis, la música siempre lleva implícita esa pátina romántica, ese halo casi místico que lo envuelve todo. Es como si hubieras contraído una deuda con la sociedad por dedicarte a lo que te apasiona en vez de cargar sacos de cemento, cavar zanjas o poner ladrillos. Así que van a esgrimir contra ti cada vez que puedan el argumento de que esto lo tienes que hacer porque te gusta y porque te llena, y que pretender cobrar prostituye una experiencia tan bonita. En pocas palabras, que si quieres dinero a cambio de tu trabajo, no eres un apasionado de lo que haces, sino un mercenario, y la música es sagrada. Y lo cierto es que soy un enamorado de lo que hago, pero también me entusiasma apagar la luz, llenar la nevera y echarle gasolina al coche, como cualquier persona que vive en sociedad.
De hecho, no hay mayor sentimiento de autorrealización para un artista que ver cómo eres capaz de vivir bien y honradamente de tu trabajo, que no te cuenten películas. ¿Y qué entiendo yo por pasión? Pasión es pasar 10 horas al día con un instrumento. Pasión es renunciar a pasar muchos momentos con la gente que quieres por estar tocando. Pasión es irte a 1000 kilómetros de tu casa durante años para poder formarte. Pasión es seguir estudiando y mejorando cada día de tu vida para poder ofrecer la mejor versión de ti mismo. Pero no permitáis que se utilice el amor que sentís por la música como pretexto para aprovecharse de vosotros. Pasión no es llenar un sitio de gente que va a consumir mientras todos cobran y tú no. Pongamos otra analogía. Imaginad que bajáis a la frutería de la esquina y le decís al frutero que os encanta su género, que os ponga 3 kilos de cada cosa, pero que no le vais a pagar porque esto lo tiene que hacer porque le llena, por autorrealización personal. Pues os garantizo que la hostia que os pega el frutero con la mano de cargar las cajas de kiwis es chica. Estoy convencido de que la única manera de salir de esto es la regulación laboral. Que no se os escape el hecho de que todos los trabajos de esta pirámide de la industria musical están regulados, con sus cosas, de acuerdo, pero regulados, menos el nuestro. Al no tener una regulación no tenemos garantizados unos derechos básicos que nos permitan unas condiciones de trabajo dignas. Punto. ¿Y cómo lo regulas? Pues del mismo modo en que yo puedo hornear pan en mi casa en mis ratos libres y puedo regalárselo a mis amigos si quiero, pero no puedo sentarme en un banco del parque a vender ese pan a 15 céntimos porque me denunciarían porque es ilegal. Estaría rompiendo el mercado y devaluando el trabajo de todo un sector, por mucho que hacer pan sea mi pasión y no pueda vivir sin hacer pan. No tenemos sindicatos, no tenemos convenios que estipulen un salario mínimo interprofesional y que establezcan que cobrar menos de un X es explotación laboral. En pocas palabras, somos carne de cañón y a nadie le importa un carajo. Al revés, están encantados de que esto sea así. Y tienen razones. Esto solo podemos cambiarlo nosotros. Estaremos todos de acuerdo de que en funciones laborales estamos indefensos. Si esto fuese una guerra estaríamos sin arma y sin escudo. Eso nos sitúa paradójicamente en una posición de inferioridad con respecto a los demás trabajos de la industria. Ahora bien, lanzo otra pregunta al aire. ¿Cómo podemos esperar que alguien nos plantee una oferta justa? La historia nos ha enseñado que con las personas sin derechos no se negocia, directamente se abusa de ellas. Y así seguirá siendo mientras no hagamos algo al respecto. Y recientemente se ha visto por el COVID que tenemos la sartén por el mango y que sin músicos no hay industria. Esas salas que te pedían un alquiler y una venta de entradas, que te cobraban el agua, que no te daban cena, que te echaban a patadas para abrir como discoteca y tenías que acabar de recoger en la puta calle, ahora se ponen la fotito de que la cultura es segura y hacemos eventos. Y dicen que los músicos y las salas somos todos una gran familia. Y mis cojones 33. Tampoco podemos olvidarnos de los macrofestivales. Hay una cosa que tenéis que tener clara y es que detrás de ellos lo que hay son empresarios que mueven millones de euros por cada edición. Y tampoco tienen intención alguna de perder un solo céntimo con vosotros. Esto va de ganar dinero y no de dar oportunidades a nadie. Punto. Os lo voy a demostrar. Primero tenemos que entender cómo funciona un macrofestival, que tendrá una inversión impresionante y no lo niego. Se escoge un recinto, se acondiciona para decenas de miles de personas y se crea toda una economía dentro del entorno. Esto quiere decir que está todo estudiado para que no necesites salir del marco del festival en los días que dure el evento, porque cuanto más tiempo pases dentro, más consumes, como es lógico. Una vez que pagas tu entrada y accedes, ves que todo es un negocio dentro del propio festival. Aunque hay cosas que varíen de uno a otro, suelen ser en esencia lo mismo. La comida y la bebida cuestan dinero, las duchas y los baños son de pago, acampar cuesta dinero, hay supermercados dentro, puestos de merchandising y 1000 cosas más. Si cogemos cualquier libro sobre emprendimiento, vamos a ver que hay un especial hincapié en el tema de la reducción de costos. Es algo básico para optimizar las ganancias de una empresa. ¿Esto qué significa? Que el mayor margen de beneficios no estará en obtener muchos ingresos, sino en reducir los gastos al máximo posible. Entonces tú, con la maravillosa oportunidad que te están brindando para darte a conocer, vas gratis o incluso pagando a trabajar a ese festival. Y si hay 50 bandas en el cartel, de esas habrá 10 que irán en las mismas condiciones que la tuya. El quid de la cuestión está en que mientras las bandas que no sois rentables estéis tocando, el festival seguirá funcionando a pleno rendimiento. La gente sigue yendo a por bebida, a por comida, sigue yendo al baño y en definitiva sigue haciendo uso de todos los servicios de pago del festival. Así que si hacemos cálculos, una quinta parte de la duración de la vida económica del festival se estará ejecutando a coste cero para ellos. Sin ninguna de las bandas que tocan gratis trabajando allí, es posible que todo el evento durase un día menos. ¿Cuántas pérdidas supondría algo así? Lo que hacen con nosotros es algo que en marketing se llama aprovisionamiento a bajo coste, que en estos casos no es ni a bajo ni a coste porque además vamos pagando. Es tan sencillo como que la oportunidad que nos están dando es en realidad una reducción de inversión en materia prima que les está haciendo ganar muchísimo dinero con nosotros. Si leéis cualquier libro sobre emprendimiento o mercadotecnia vais a encontrar docenas de ejemplos de esto. Os animo a que busquéis en periódicos el rédito económico que dejan los festivales en Europa. 13, 11, 15 millones de euros y tenéis las santas pelotas de cobrar a las bandas por trabajar allí. Aquí sí que mejor me callo. Lo que nos llevaría a la conclusión final que he sacado yo de todo esto.
Desde la industria musical nos están vendiendo una meritocracia que no existe y se la estamos comprando a ciegas. Nos están metiendo por los ojos el hecho de que si trabajamos duro y con sus fantásticas oportunidades, podremos llegar a donde queramos. Pero a fin de cuentas, este sistema no favorece al que más estudia, al que más ensaya o al que compone mejor música. Al final, con alguna excepción, están los que se lo pueden pagar. Punto. Músico, espabila. Espabila y hazte valer. Y que nadie te haga pensar que eres mediocre o que no hay sitio para ti, porque aquí lo que sobran son sanguijuelas. Gracias.